vencer. Desde la histórica altura, Dios del sol de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares. Por una juventud protagónica de las luchas, en lucha contra el capital y aspirando a construir una sociedad nueva. Buenas oyentes de Voces de Lucha, en un nuevo programa de esta audición del Movimiento Revolucionario Oriental. Desde el destacamento juvenil, la Juventud Evarista del Uruguay, queremos acercarles nuestro análisis de coyuntura. En ese sentido, por lo poco que falta para el comienzo de las clases, las cuales a principios de marzo ya retoman en sus diferentes niveles educativos, nos parecía oportuno poder realizar un análisis sobre lo que será, lo que depara este comienzo de año, con énfasis en particular en lo que tiene que ver con la enseñanza secundaria. Hay que decir, oyentes, que pasan los años, pasan los gobiernos, y la plataforma reivindicativa, ya sea por parte de los gremios estudiantiles como de los sindicatos docentes, en realidad tienen mucho de parecido, ya que las múltiples problemáticas se prolongan en el tiempo y en muchísimos casos de ellas se han ido profundizando sin dudas. Es sabido que ni siquiera en los años dorados del Frente Amplio, producto de su luna de miel económica, se consiguió conquistar el presupuesto base que se pretendía para la educación en general. Tampoco se logró eliminar, por supuesto, problemáticas tales como la deserción de los sectores más vulnerables de la población estudiantil, el rezago de estos mismos o la proliferación de situaciones de violencia en los centros educativos. Y cuando hablamos de violencia, por ejemplo, debemos hablar incluso de lo violento que resulta la imposibilidad incluso de alimentarse en el día a día de muchísimos estudiantes. Durante este gobierno de coalición, estos años a nivel educativo sin dudas han estado marcados por lo que ha sido el impulso de la denominada transformación educativa, la misma transformación que de cierta manera ha actuado como trampolín electoral para el hoy precandidato colorado Robert Silva. Durante este proceso de implementación de esta reforma, la oposición frente amplista ha elegido como su principal forma de manifestar su rechazo a la misma la bandera de la necesaria participación de quienes hacen a la educación. Sin dudas, poco o nada se puede decir por parte del FA del contenido de esta transformación, ya que en líneas generales es una transformación que viene a profundizar y concretar en algunos casos muchísimas políticas impulsadas durante los gobiernos frente amplistas en la educación. Sin duda, desde las direcciones de los principales gremios estudiantiles y los sindicatos docentes, el discurso ha ido en consonancia con el discurso del Frente y el principal reclamo ha sido en torno a la necesidad de participar en la construcción de esa transformación que había acuerdo en que se necesitaba dar. Ese discurso que se ha prolongado en esta necesidad de generar espacios de participación, lo cual obviamente el oficialismo ha dado muestras más que claras que no les interesa generar esas instancias, y por la vía de los hechos tampoco le interesó a la hoy oposición política que se embandera en esa necesidad. Son numerosas las experiencias durante los 15 años de gobierno frente amplista que dan cuenta de que la participación promovida ha rozado lo bizarro. Primero, por las formas en las cuales estas instancias de participación se fueron instrumentando. Segundo, por la poca o nula relevancia que se dieron a las resoluciones que fueron emanando de estos espacios y que fueron dando cuenta que
todo lo que surgiera de allí, poco de ello o nada iba a ser tenido en cuenta. Se fueron año tras año convirtiendo prácticamente en espacios de catarsis. En este año electoral, sin dudas, la educación y los relatos en torno a la misma, las propuestas en torno a la misma, van a cambiar. Se pretenderá demostrar diferenciaciones, se pretenderá por parte del oficialismo dar cuenta de los exitosos resultados, sobre todo en lo que tiene que ver con lo cuantitativo, y desde la oposición manifestar que se tendrá en cuenta la opinión de los actores del sistema educativo para realizar cambios en donde haya que hacerlos si son gobierno. Sin embargo, porque esto último es una prédica que se maneja, ¿sí?, que en realidad es una línea que se baja, sobre todo desde la burocracia sindical, en donde ya en los sindicatos más importantes de los trabajadores de la enseñanza, la prédica ha sido: no somos indiferentes al próximo proceso electoral y por lo tanto no es lo mismo que gobierne uno o el otro. El mensaje de que con un próximo gobierno frente amplista esta transformación pueda ser barrida es algo que comienza a aparecer a la palestra, pero que sin dudas es necesario aclarar que la esencia de esta transformación seguro no mutará en nada de lo que es más importante, y asistiremos sin duda a un posible maquillaje de un Frankenstein. Mientras esta transformación, oyentes, que profundiza y que ya lo hemos desasnado en otras instancias de este mismo programa radial, la flexibilización y la precarización del acto de aprender, avanza y continúa esta transformación, los problemas sin duda se profundizan. No solo en lo que respecta a las condiciones de estudio, sino que también en lo que respecta a las condiciones de trabajo. En este 2024 estamos frente a uno de los comienzos de año de lo que promete ser de los más caóticos. Con total menosprecio a los trabajadores de la educación, el gobierno ha decidido tomarse su tiempo en generar las instancias que llevan al acceso al trabajo de miles de trabajadores. A poco más de 2 semanas del comienzo del año existen miles de horas que no han sido cubiertas y por ende cientos y cientos de trabajadores sin todavía lograr tener acceso al trabajo. Y que sin duda ese es el principal problema, no es el único, ya que no es mecánico el hecho de que un trabajador se hace de sus horas de trabajo y listo. Quienes asumen las responsabilidades de confeccionar los horarios en los liceos tendrán, sin dudas, muchísimo menos tiempo a la hora de los armados de los horarios y, por lo tanto, esta situación que repercute en los trabajadores más precarizados del sistema, que son los últimos que van a poder hacerse de su trabajo, sin dudas, una de las soluciones que verán planteadas con mayor proximidad y rapidez es la opción de la renuncia a sus horas cuando se hallen con que las mismas se superponen con horarios de otras instituciones. Porque no hay que olvidar que una de las principales problemáticas que afecta a los trabajadores es el multiempleo, es el hecho de trabajar en una cantidad de centros educativos, lo que va a tener como consecuencia de que seguramente el planteo sea ese, que no se pueden arreglar los horarios y por lo tanto se apela a recurrir a la renuncia del trabajador, lo cual sin dudas es algo a lo cual no se debería acceder casi de ninguna manera.
y menos aún cuando las responsabilidades son de las autoridades competentes. Pero repetimos, esto sin dudas no solo genera el caos, ¿sí?, del comienzo del año, sino que también golpea, castiga a los sectores más vulnerables de los trabajadores de la enseñanza. Lo mismo sucederá en cuanto a lo que es el castigo, en cuanto a lo que es el sacrificio, con el comienzo de los cursos, los cuales, sin dudas, en un año electoral, las autoridades ya manifestaron de plano, no se van a aplazar de ninguna manera. Por ende, mientras seguramente las autoridades se anden sacando alguna foto en algún centro educativo, en la mayoría de los casos, el caos recaerá directamente, como suele suceder, en la espalda de los trabajadores que van a tener que asumir ese comienzo de año. Mientras este escenario que nosotros planteamos sucede, la burocracia sindical pretende no hacer olas, acotando el rechazo a todo esto mediante numerosos comunicados que obviamente nada generan una defensa real de los trabajadores. Las soluciones, por parte de la burocracia, se pretenden encontrar en lo que se consiga en las mesas de negociación, donde han demostrado continuamente que tienden a entregar a los trabajadores, como sucediera el pasado año con la firma, por ejemplo, de la rebaja salarial, con cláusulas de paz. Sin dudas, de esas instancias de negociación donde los burócratas se codean con las autoridades, que son las que generan estas condiciones, los trabajadores en general de la enseñanza nada podemos esperar. Pero no solo es la situación en torno a las condiciones de los trabajadores las que se ven castigadas en cuestiones tan elementales como es el acceso al trabajo, sino que sin duda continuarán este año el sinfín de problemáticas que atraviesan a las condiciones de estudio y que año tras año son denunciadas desde los gremios estudiantiles. Más allá de lo pedagógico, más allá de lo que es el contenido de la transformación educativa que ya hemos ido desarrollando en audiciones anteriores, en lo que tiene que ver con esa generación de mano de obra barata que se pretende continuar formando, ¿sí? Hay otra cantidad de problemas que ya son estructurales a la educación en nuestro país y que, como decíamos, se denuncian desde los diferentes centros educativos. Quizás los más problemáticos o los que son más comunes a las plataformas reivindicativas tienen que ver con la sobrepoblación, el pedido de clases de apoyos, el pedido de los equipos multidisciplinarios, estos equipos en los cuales se solicitan psicólogos, trabajadores sociales, asistentes sociales, lo que tiene que ver con las reformas edilicias y cuestiones sin dudas también vinculadas a la seguridad en torno a estos centros de estudio. Cualesquiera de estos puntos de una plataforma reivindicativa, como decíamos, son estructurales en el sistema y cualquiera de los gobiernos solo pretenden y han pretendido emparchar en mayor o menor medida dependiendo del presupuesto que se asigna a la educación. Sin dudas, durante este quinquenio, como consecuencia de una notoria política de recorte en áreas sensibles para la clase trabajadora y los sectores populares, como la salud, como la vivienda y como la educación, por nombrar algunos, se ha efectuado un enorme recorte presupuestal de cientos de miles de dólares que sin duda se impacta directamente en no poder dar ni por asomo solución a los problemas antes mencionados. El comienzo de este año no será sin duda la excepción a casi una regla que ya es el comienzo de cada año.
no solo se tratará de grupos superpoblados producto de la eliminación de los mismos, lo cual incide directamente en la cantidad de estudiantes, sino que por lo dicho anteriormente, muchísimos de estos grupos, con muchísimos estudiantes, seguramente comiencen el año sin siquiera tener docentes. Algo que incluso no es novedoso y que, entre otras cosas, permite continuar ahorrando dinero al gobierno, el cual, por ejemplo, en algunas áreas como las ciencias o computación, como le llaman ahora, han cambiado los criterios para acceder a las listas que posteriormente se utilizan por los trabajadores para acceder al trabajo, generando que durante el año muchísimas horas quedan durante todo el año vacantes, es decir, estudiantes sin docentes y, por ende, el Estado sin tener que asumir ese gasto. En cuanto a las reformas edilicias, otro de los puntos que planteábamos, vale recordar la promesa de campaña electoral de la fórmula Talvi-Silva, quienes en aquel momento prometían la creación, incluso fue uno de sus caballitos de batalla, que llevó a Robert Silva, ¿sí?, al lugar que posteriormente ocupó el sistema educativo durante este gobierno, la creación de esos 136 liceos públicos modelos en el país, algo que obviamente no se cumplió, lo cual en realidad no es de extrañar, pero los edificios continuaron deteriorándose, más allá de algunas inauguraciones que sin duda no inclinan la balanza para nada, y que incluso, como es común, no solo en este gobierno, sino también en los anteriores, porque vale rastrear el sinfín de denuncias, que suceda que al poco tiempo de la inauguración de estos centros se comiencen a denunciar un sinfín de imperfecciones en sus estructuras. ¿Es nuevo esta cuestión de lo edilicio? Para nada. Como decíamos, en estos casos, en la mayoría de estas denuncias, de estas reivindicaciones por las cuales se plantea luchar, en la mayoría de los casos son reivindicaciones que ya son de larga data. Por ejemplo, por citar un ejemplo nada más en este caso específico de lo edilicio, nos retrotraemos incluso a los gobiernos frente amplistas. El 21 de febrero del 2016, en una nota del diario El País, la cual se titulaba "Docentes ya advierten de edificios en mal estado", el artículo decía: a una semana del comienzo de clases, sindicatos de la educación denuncian complicaciones edilicias. No es nada nuevo, pero ¿qué querés que te diga? Todos los años pasa lo mismo. Se dejan estar y cuando empiezan las clases hay aulas que son inhabitables. Aparte, no hay presupuestos. Fueron las palabras de Isabel, una profesora afiliada a la Asociación de Docentes de Educación Secundaria, ADES. Los reclamos de los docentes, continuaba diciendo la nota, se repiten respecto de los últimos años. Aseguran que hay escuelas, liceos y locales de UTUS en mal estado, que muchas estructuras están viejas y que en algunos lugares los salones no dan abasto por la cantidad de alumnos. En su gran mayoría, las denuncias han sido atendidas por las autoridades de la educación, pero el problema es que no hay plata, indicó a El País Luis Martínez, dirigente de ADES Montevideo e integrante de FENAPES. Este relato, que es uno de los tantos que se dieron durante los 15 años del gobierno frente amplista, elegimos el año 2016, ya luego de 10 años de gobiernos progresistas, dan cuenta que más allá de que se vanaglorien en el hecho de que se aumentó el presupuesto, ¿sí?, sin dudas hay una cantidad de problemáticas, de las más importantes, que demuestran que aquellos aumentos, aquellas mayor cantidad de dinero que se fue generando, incluso terminaron significando migajas para todo lo que se necesitaba. ¿Qué decir respecto a los equipos multidisciplinarios? Sin dudas,
no existe una política de Estado, ¿sí?, para poder atender el sinfín de problemáticas que surgen a nivel social, menos se va a tratar de atender lo que sucede en los liceos. Cuando nosotros en anteriores oportunidades hacíamos referencia a las principales problemáticas que afectaban a los jóvenes, muchos de ellos estudiantes de secundaria, hablábamos acerca de los problemas en torno a la salud mental. Hablábamos de los problemas en torno a situaciones de ansiedad, a situaciones de depresión, a situaciones de problemáticas con el consumo de las drogas, de abuso y dependencia de las mismas. Y por lo tanto, esto que sucede en la sociedad, en los barrios, en los hogares, ¿sí?, evidentemente se traslada a los centros educativos. Y sin dudas, no existe en la mayoría de estos lugares la posibilidad de que profesionales puedan tratar de por lo menos atender en primera instancia estas situaciones. De la misma manera que no lo existe a nivel del gobierno nacional, ¿sí?, de tratar de plantear a nivel nacional una salida, más allá de que se plantee una ley, más allá de que se tire algún peso. En realidad no hay una política que pretenda dar, por lo menos, empezar a tratar y dar solución a esta problemática. Lo mismo sucede cuando hablábamos de los problemas en cuanto a la alimentación, los problemas en cuanto a la violencia intrafamiliar, los problemas que suceden, ¿sí?, en los hogares de estos estudiantes que luego son trasladados al liceo y que no existen estos profesionales que puedan abordarlos. Sin dudas, ¿sí?, debemos aclarar también que desde nuestra posición no alcanza con reducir el planteo, porque una de las cosas que sucede es que cada vez nos quedamos con menos cuestiones por las cuales luchar, ¿sí?, con menos cuestiones, menos reivindicaciones por las cuales pelear. Y hoy en día, en los últimos años, producto de toda esta emergencia, de todas estas problemáticas, pareciera que en realidad tener el profesional en el centro educativo es la solución, que sin dudas sería una ayuda necesaria que se debería tener, sin dudas. Pero esta reivindicación desde lo que es el clasismo en los gremios estudiantiles, el clasismo en los sindicatos de la educación, sabemos que son reivindicaciones que deben estar acompañadas de planteos superadores, porque ninguno de los problemas, ¿sí?, que se plantean y se viven en estos centros de enseñanzas van a ser solucionados si no es mediante la transformación de lo que generan esos problemas, que sin dudas tiene que ver con el sistema económico en el cual nos toca habitar. En ese sentido, ¿sí?, vale también la pena hacer referencia a lo que tiene que ver con la constante denuncia y el pedido de seguridad por parte de los estudiantes, por parte de los trabajadores, por parte de las comunidades, de los vecinos. Muchísimas veces, lamentablemente, el planteo al cual se recurre, ¿sí?, entre otras posibilidades, es a la presencia policial, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con las familias de aquellos estudiantes que asisten a los liceos. Sin dudas, de plano nosotros tenemos que rechazar el pensar, ¿sí?, sobre todo en aquellos liceos en los cuales se desatan los principales hechos de violencias, muchísimos liceos, quizás no solo de los barrios más vulnerables, sino muchísimos liceos que terminan siendo liceos de lo que se los conoce como de aluvión, liceos ubicados en lugares en donde hay disputa de bandas, ¿sí? Por lo tanto, una de las principales salidas que por lo general se encuentra es el pedido de mayor presencia policial, ¿sí? Sin dudas, ¿sí?,
para nosotros, de ninguna manera, la solución a esa problemática violenta es la presencia de la policía, ¿sí? Sin ninguna duda, desde nuestro planteo, la policía no está de nuestro lado, como ese famoso eslogan que se pretende transmitir. Indudablemente es una batalla ideológica, ¿sí?, que desde el clasismo se ha ido momentáneamente perdiendo, a partir de que incluso, ¿sí?, no solo una cuestión ya de la propia derecha, sino que también desde el propio progresismo, en ese lavado de cara que se ha venido realizando de lo que son las fuerzas represivas, en este caso de la policía, permitiendo incluso que formen parte de un lugar que aglutina a los trabajadores sindicalizados, ¿sí? Y se ha pretendido generar la idea, y que sin duda muchísimos trabajadores han ido asumiendo, de que la policía está para velar por los intereses y el cuidado de los trabajadores. Tenemos que buscar un sinfín de alternativas a estos problemas que objetivamente se viven en los centros de estudios, ¿sí? Problemáticas de violencia entre bandas, problemáticas a las afueras, problemáticas al interior de los centros de estudio, pero ninguna de esas soluciones que se tienen que estudiar de acuerdo al contexto particular, ¿sí?, de cada liceo y a situaciones que se dan en general, tiene que tener como posibilidad real que la solución sea la de mayor presencia policial. Por lo tanto, a partir del panorama que nosotros planteamos, ¿sí?, sin dudas, ¿sí?, este año 2024 va a continuar demostrando, ¿sí?, que en muchísimos casos se fueron profundizando problemas que ya son estructurales al sistema educativo, de los cuales quienes padecen los mismos son los estudiantes, son los trabajadores, pero sin dudas, ¿sí?, que al ser un año electoral, ¿sí?, el mensaje que se va a transmitir desde la burocracia sindical, desde los principales gremios estudiantiles, en donde sus direcciones, ¿sí?, se codean con los representantes frente amplistas, forman parte de estos espacios con una nula independencia de clase, que la solución a todas estas problemáticas van a solucionarse, valga la redundancia, con un gobierno frente amplista. Desde nuestros espacios tenemos que ser en claro que todas las problemáticas que nosotros acabamos de enumerar, todas estas problemáticas se visualizaron durante los 15 años de gobierno progresista. Durante 15 años no lograron dar solución a estas problemáticas, ni siquiera cuando tuvieron una coyuntura de prosperidad económica que les hubiese permitido poder desarrollar otras políticas diferentes. Por lo tanto, desde nuestros espacios tenemos que seguir diciendo que desde el punto de vista político, desde el punto de vista educativo, las políticas son de Estado, y gane quien gane el próximo gobierno, estos problemas se van a seguir suscitando. Muchísimas gracias por la atención prestada. Nos volveremos a encontrar la próxima semana.